Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que se siente muy agasajada de tener en nuestro set a Manuel Jiménez, un eximio compositor y cantante que viene a Opinión Pública a tratar de llevar al público de lo que es su última producción musical. Se trata de Vuelvo por ti. No se trata de una mujer, se trata de su guitarra. De esto y los temas más importantes de este álbum volveremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Manuel, cuando se trata de un compositor de tu talla que ha dado a la República Dominicana tantas composiciones bellas, no solamente bellas, sino que tratan de incentivar en el pueblo dominicano de las mejores maneras de que él pueda acceder a la poesía, a cómo el ser humano puede transportar su mente a las mejores cosas. Se trata de un agradecimiento con tu guitarra. ¿Cómo fue esa ilusión? ¿Cómo fue esa conexión con tu guitarra que desde 9 años tú lo vienes pulsando? Sí. Bueno, la guitarra, mi eterna compañera, como se lo digo en esta canción, tal vez hace tiempo que merecía que nosotros, por agradecimiento, le cantáramos. Que es la memoria del corazón, dice la OC. Así es, le resaltáramos su compañía, su complicidad y, por supuesto, lo que ha sido para nosotros ese instrumento sencillo, liviano, que lo hemos llevado a cuesta casi desde niño. Pero nunca se me había ocurrido cantarle una canción. Tal vez la creía tan mía que a lo mejor ni me lo iba a sacar en cara nunca. Pero no es así. Pero te lo sacó así en estas vacaciones políticas. Es correcto. Entonces, yo casi nunca hago vacaciones. En realidad siempre estamos haciendo algo, trabajando, usando nuestro tiempo desde muy temprano hasta cuando el sueño no. Me refería a como alcalde. Claro. Y así es. Incumbente, como decía mi mamá. Seguro tenía menos tiempo para la guitarra y se me ocurrió cuando tuve un poco más de holgura, de tiempo, migré la guitarra y surgió entonces una inspiración que tenía como objetivo principal rendir un homenaje de gratitud a la compañía de la guitarra que he tenido por toda esta vida. Cuando hablas de complicidad, me remonto a tu mamá, porque esa guitarra, la primera, que no era tuya, llegó a tu casa y va a tener un poco de tiempo de sábado a domingo, sí. Y tú, curioso al fin de 9 años, la comenzaste a pulsar. Sí. Y tu madre, eso es ajeno, pero te dejó. Sí. Porque las madres siempre ven más que los demás. Sí. Vio que esa iba a ser tu compañera de mucho tiempo, de toda la vida, y te dejó de pulsar. ¿Y cómo fue esa gratitud a tu mamá, encontrarte con la guitarra? Bueno, a mi mamá, que acabó de celebrarle ahora 100 años. 100 años. Siempre vio, mamá y papá tenían alguna diferencia con respecto a mí. Si yo tenía que ser como mis otros hermanos, somos 7, y todos tenían que trabajar,
ir a la escuela. Y todos los más pequeños. Yo era el más pequeño de los varones. Ya. Eso me ayudó un poco porque aparte de ser el más pequeño, también era flaquísimo. Así que hasta no me veían bueno para el trabajo, porque el trabajo era duro y fuerte en el campo. Mi papá trabajaba agricultura, vivía de la agricultura, que es un trabajo muy duro. Y los niños se integraban, y no se veía en ese momento como un trabajo infantil, sino como que el muchachito tiene que aprender a trabajar con su padre. Lo Y van aportar integrando. también. Y aportaba. No era un trabajo de paga ni nada de eso, que ya eso sí es lo de la explotación. Pero generalmente Era la casa. así es. Y bueno, como tenía poca carne, ellos pensaban, a este lo vamos a dejar para que vaya a la escuela. Okay. Es decir, que nadie sabe cómo es mejor, si estar muy gordito o si estar medio flaco. Entonces, así es. Pero ciertamente... Si fuera yo sería porque estaba gorda. Sí, recuerdo exactamente ese día porque fueron unos amigos que fueron a llevar una serenata a mi hermana mayor y bueno, le abrieron la puerta, porque le abrían la puerta cuando estaban de acuerdo con el enamorado. Se cantaban 3 canciones y luego se hacía una bonita declamación, los serenateros. Y entonces, si el pretendiente era bienvenido, podían abrirle la puerta. Prendían Esa es un la fósforo, usanza de la época. prendían una lámpara y ya eso era casi un decirle, usted es bienvenido a esta casa. Y podían eventualmente hasta abrirle la puerta y terminar haciendo una sopa y cantando y tocando. Por eso es que tú eras serenatero más adelante. Claro, entonces esa noche sí, de esa serenata, ocurrió eso, los serenateros amanecieron en casa, se fueron después de haber vivido un trasnocho y todo lo que significaba una noche completa y dejaron la guitarra guardada en casa. Tal vez como una excusa para volver después Sí. y seguir con el cancito. Entonces lo que yo hice fue cuando me levanté, que vi esta guitarra, linda guitarra. Pero aprendiste unos acordes con Sí, esa claro, guitarra. comencé, oyendo lo que trataban de hacer los otros. Sí. Eso es, la música es una cosa realmente mágica, porque de alguna manera comencé a buscar algo de música, no a tocarla como para Y hacer no había ruido internet nada en más. ese momento. Tenía curiosidad, pero quería escuchar algo que pudiera tener algo de sentido. Es decir, que ahí es que mi mamá me dice, deja esa guitarra, mi papá, porque la guitarra realmente era ajena y era mis padres eran muy Recto. formales con esas cosas, de no ponerle la mano a lo que no es de uno. Y entonces, pero mi mamá, como exactamente como usted dice, decía, pero déjalo que no le está haciendo nada. Y entonces... La intuición. La intuición. Materna. Así que, Eterna Gratitud, la canción de mi mamá, sí, esa sí la escribí hace tiempo, cuando ella cumplía... Pura. Sí, madre pura. Madre pura. Cuando cumplía 80, ahora cumplió 100, ahora la cantamos juntos, una cosa Porque muy bonita. ella cantaba también contigo. Mi mamá le gusta cantar. Traigo las venas artísticas, como decimos, del lado de mi madre, que le gustaba o le gusta muchísimo la música y cantar. Pero mira, yo creo que hay doble agradecimiento con vuelvo por ti. He vuelto por ti. He vuelto a ti. Por ti. Sí. Porque no olvidemos al Cardio, tu maestro. Sí. Y no olvidemos a tu papá, Sí. que dio el consentimiento que tú, al tener el 4º grado en la escuela Sí. de donde naciste, La escuela rural, le decíamos. y te dijo que te llevara a cerca de Cotuí, Sí. a Cotuí, para Cotuí. que tú siguieras Sí. el 5º grado. Y él vio tan de cerca lo que tú ibas a hacer, que Sí. yo creo que implícitamente está él homenajeado con esta canción. Sí, por supuesto. Bueno,
y Recuerdo tu padre. al maestro Arcadio con profunda admiración. Son de esos maestros antes, se solían encontrarse maestros que eran como el segundo padre Exacto. de los niños y siempre estaban pendientes de la posibilidad de que pudieran tener. En ese ambiente que vivíamos, niños del campo, no había ningún camino después de esa escuela, que lo que podíamos, porque quedaba lejos de casa, había que cruzar el río. Por eso mis hermanas, yo tengo una hermana que llegó solo a tercero, porque mi papá no quería que cruzara el río para ir a hacer el cuarto en la escuela de Saballo, así se llama la sesión donde estaba esa escuela. Y entonces ese maestro que me veía cantar todos los viernes, porque Me los recuerdo. viernes a última hora, él ponía a los niños a cantar. Se llamaba así mismo ¿Y a declamar? educación artística. Y a declamar, a hacer lo que cada niño supiera hacer, que se levantara de su butaca y lo hiciera, de su banco, que eran unos bancos con 2 niños cada uno. Y entonces, bueno, ahí yo me destaqué porque me gustaba cantar y siempre me aprendí algunas de las canciones que estaban de moda. Pero él me vio, no me vio como que yo tuviera talento para la música, porque la música no era muy bien vista por los padres cuando yo era niño. Especialmente en los campos, veían al niño, si se inclinaba por la música, bueno, este va a ser un serenatero, va a beber mucho romo, va a ser un enamorado, y algo como para ser vago, músico. Es decir, en el campo la música no era una profesión, sino una bachata, una bachata en el sentido de fiesta. Es decir, algo no para trabajar ni producir, sino para perder el tiempo, así lo veía. Entonces, la contradicción entre mamá y papá era: deja a ese muchacho que haga lo que a él le guste, estar bregando con algo que sonara. Y mi papá veía eso como los músicos que él conocía eran parranderos. Esa fue una contradicción muy fuerte que duró muchos años en casa, porque cuando fui a Cotuí, entonces ahí estaba más lejos de mi padre, más cerca de la música. Empecé a ir a la escuela de música, a la academia formal de música, con el profesor Niño Jerez. Que ahí aprendiste la guitarra formal. Claro, ¿no? Entonces empecé a estudiar música en Cotuí. Es decir, mi primer nivel de música yo lo hago en Cotuí. Y recuérdese que yo pongo siempre el ejemplo de mi primera canción. Fue un festival que gané. El primer festival de la canción estudiantil, gané en Cotuí el primer lugar, estando en 7º curso. Y vine a la capital a representar a la provincia Sánchez Ramírez. Qué cosa tan bella que sí, ahora no sé, eso no se existe. hace. Se Debemos hizo incentivar eso. un gran festival para seleccionar un niño o niña por cada provincia. Recuerdo que éramos 27 provincias, 1968 sería, o 69. Y efectivamente, bueno, gané el primer lugar en Cotuí, eso fue una gran celebración. Aquí cuando vine quedé en último lugar. Porque no trajiste los No papeles. traje la música, pero tampoco me sentí frustrado ni nada. Y sabes que Para admiro de ti, porque, por ejemplo, cuando tú sacaste a Derroche, que es la composición más internacional de Manuel Jiménez, y has seguido componiendo tanto, muchos de los compositores, cuando hacen una extraordinaria composición, se frustran si no hacen otra de igual calidad. Y tú has seguido toda la vida haciendo esa canción después de Derroche. Sí, sí, ¿Cómo fue esa resiliencia que tú has tenido con tantos 20 intérpretes mundiales, incluyendo en chino? Sí, así es. ¿Cómo es esa resiliencia que tú has tenido? No, porque yo siempre digo, mi mejor canción está pendiente. Exacto. Es decir que, y todas las hago con la misma intención
y la misma dedicación que pongo con la que hice Derroche. No se tienen que parecer. Incluso Derroche, cuando... Una historia interesante porque Derroche fue una canción que la puse en un cassette con muchas canciones. Y firmé un acuerdo con una editora de Puerto Rico. Se llama Flor de Caña Publishing. Actualmente es parte de la BMG, una empresa mundial de música. O sea, que tú no tuvieras la conciencia de que eso iba a ser un hit mundial. Ni era la mejor canción. Okay. Ni era la mejor canción de ese cassette. Para nada. Entonces, ahí está en ese mismo cassette Macho Pérez, que es una salsa, bueno, que fue salsa del año en los premios UEA Latina, que se hacía una premiación anual Pérez a la salsa más destacada, más escuchada del año. Y Derroche estaba ahí. ¿Cuándo es que pasa algo con Derroche? Bueno, cuando la graba Ana Belén. Y la canción, encontrando una intérprete con tanta calidad, con tanta dulzura, le agregó un valor artístico y estético a la canción. Y ni se diga entonces, cuando ya la grabó Julio Iglesias, entonces se dio a conocer en todo el mundo. Si la canción tuvo suerte, pero cuando Ana Belén la grabó, ya se había grabado por un cantante puertorriqueño, Aldo Mata. Sí. Mira, de Derroche vamos a seguir hablando al final del programa. Pero yo quiero ahora, porque me están haciendo la seña, volver y dejar 2 videos. El primero de Vuelvo por ti. He vuelto por ti. Y Agua. Agua. Que vamos a hablar después de la pausa. Sí, cómo no. Enseguida volvemos. Quiero sacar de mi pecho todos los secretos que juntos guardamos para volver al momento de aquel juramento que una vez firmamos. Ven, ábreme la puerta, calma la tormenta de mi madrugada. Suena, devora el silencio, te necesito guitarra. He vuelto por ti, que no te rindes y no te cansas. Suele ser así en este lado de la esperanza. Yo quiero volver a sentir como es una noche de luna, solo abrazado de ti, que tal vez te recuerdes de algunas para la espera. Dale de ti, mi alma serena, toma de mí, hueco y madera. Dale de ti, rima sincera, toma de mí. He vuelto por ti, que no te rindes y no te cansas. Suele ser así en este lado de la esperanza. Y yo quiero volver a sentir como es una noche de luna, solo abrazado de ti, que tal vez te recuerdes de algunas. Danza de cuerdas, dale de ti, palabras nuevas, toma de mí, fiel compañera, dale de ti, puño y bandera, toma
rosa del llano, ruta del cerro, árbol florido de los senderos. Si tú te vas, me muero. Áridas noches, ya no las duermo. Verde esperanza tiene el desvelo. Si tú te vas, me muero. La melodía lleva los sueños secos del llano a Valle Nuevo. Si tú te vas, me muero. Si tú te vas, se van mis alegrías con la esperanza mía. Y yo me iré porque sé lo que pasaría y no me gustaría morir de sed. Suelo escuchar decir en la homilía que son las profecías, que es el final. La humanidad no sobreviviría con tanta hipocresía, sembrando el mal. La vida pasa cuando la brisa se lleva el árbol hecho cenizas. Si tú te vas, me muero. Premoniciono de lo que saben, de lo que está pasando en el mundo. Dicen que la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Por eso que yo te pedí tanto que pusiéramos esa canción tan bella que acaba de poner en circulación y que nos hablaba del concepto que tú tienes de agua. Bueno, en sentido general, el agua es la materia prima de todo, digámoslo así. Es decir, incluye el desarrollo, incluye la salud, incluye la industria, incluye la cosecha, el agua. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que la insaciable, la voracidad de la gran industria, que es la que hace los peores daños, muy especialmente Al las agua. industrias extractivas, las minerías, las grandes fábricas, los grandes consorcios, sin importarle el daño que le hacen a lo que produce el agua, que es un ambiente sano, que es un buen sistema forestal en un país como nosotros, tropical, es decir, el agua se produce muy fácil, pero depende de si esa facilidad que tenemos, que son nuestras montañas, están debidamente protegidas, cuidadas. Debajo de esa montaña también están las prendas que buscan las grandes naciones, que no explotan sus territorios, son prohibidas en lo que explotan la minera dominicana en su país es prohibido. Por ejemplo, Puerto Rico no tiene minería. Ni Canadá. La minería de Canadá es todo lo que tiene todo el mundo, incluido nosotros. Si la mayoría de los países desarrollados que ya entendieron el valor del agua, se aseguran de encontrar en otra parte los minerales, que ahora, como usted sabe, son muchos, ya no es solo agua, son muchos las tierras raras que se utilizan en cualquier cantidad de elementos que hace 30 años ni se hablaba de ellos. Pero la mitad de las cosas que tenemos en nuestras manos, desde un celular hasta una
laptop, un televisor, cualquier cosa. Litio se llama. Todo litio. esto es, como se suele decir, tierra rara, para decirle el nombre de los elementos que no es el oro que conocemos. Y entonces nuestros países, los que tienen esa riqueza subterránea, hoy sufren el embate de las grandes potencias alrededor de esos minerales. Y esa extracción entonces va dañando las aguas, va quitándole el nacimiento a las aguas, para decirlo como se entienda bien fácil. Es decir, el agua, como sabemos, se produce a partir de nuestras cordilleras, donde nacen los ríos. Todos los ríos nacen allá arriba. Entonces, allá arriba también es que está el problema. Romero es un problema, Loma Miranda es un problema, Barri es un problema. Todo lo que estoy hablando son elevaciones. Y entonces, pero ahí es que se produce el agua. Cada vez que una empresa interviene esos territorios y comienza a extraer esos minerales, comienza a crear grandes problemas. Hoy, por ejemplo, la gente puede ir a verlo, la contaminación ya es un problema. De Barri, por ejemplo. Del lago, de la presa de Atillo, que está justo donde la Barri toma agua y al mismo tiempo contamina. Y es el principal río de donde viene el acueducto Claro. de Santo Domingo. No, el río, bueno, recuerden que el río más caudaloso que tenemos es el río Yuna. La presa de Atillo es la principal presa que tenemos con el río Yuna. De ahí hasta abajo, desde Atillo hasta Samaná, que es donde el río termina, en la bahía de Samaná, el agua ha sido contaminada. Pero nosotros tenemos el caso, bueno, alguna batalla que hemos ganado, como la de Loma Miranda. Tenemos el tema de Romero, que es un... Bueno, yo creo que una composición tuya Sí. fue detonante de proteger Loma Miranda. Así es. Donde quiera que hemos podido poner nuestra voz y nuestra melodía para que un problema se solucione, ahí hemos estado. Para eso ha servido mucho la música que hacemos, para ayudar en las luchas que la gente libra por lo bueno. Pero también el humano no protege el agua. Por ejemplo, yo siempre oía pequeña aquí en Santo Domingo, un productor de radio, me parece Justiniano, decía, el agua es vida, no la desperdicie. Eso hace 50 años. Lo escuchaba. Y se sigue desperdiciando. Lo escuchaba perfectamente. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué nos puede decir de esto? Recuerdo ese anuncio, el agua es vida, no la desperdicie. Y lo ponían en la voz del Pepe Justiniano. Sí. Pepe Justiniano. Pepe Justiniano. Se necesita siempre los temas de agua, que son temas de vida, temas fundamentales, temas estratégicos para cualquier Estado, tienen precisamente que tener una política de Estado bien definida, comprometida con su preservación, con la educación hacia la persona desde niño a entender el contenido del agua, la obligación, cómo debe ser ahorrada, cómo debe ser protegida. Es decir, el agua, en el 1972, la primera reunión que empezó a hablar del cambio climático allá en Estocolmo, hace muchos años, ya aquí Justiniano decía, el agua es vida, no la desperdicie. Porque siempre ha habido personas con visión que pueden enterarse del peligro que pueden correr las cosas. En República Dominicana ha ocurrido muchos temas con el agua, como la industrialización del campo. Es decir, ya en el campo no hay pequeñas agriculturas, sino grandes extensiones que necesitan enormes cantidades de agua para su producción. Pero especialmente... Y es de agua potable, por supuesto. Claro, agua buena para el cultivo y que sea. El agua para el consumo es cada vez más cara, cada vez más escasa, lo cual ya genera hasta un costo importante en las familias. Hace 30 años no se hablaba de eso.
vamos a decir 40, el agua se regalaba. Uno se paraba en cualquier parte y decía, dame agua, y era normal. Ya no, el agua se compra en el colmado. Y cada día más cara. Cada día más caro. Ya un galón de agua cuesta cerca de un galón de agua purificada cuesta cerca de lo que cuesta. Si es purificada de las marcas aquellas, cuesta cerca de lo que cuesta un galón de gasolina. Sí. Entonces, en eso ni se pensaba. Y entonces esta canción, justamente de lo que habla es de esa añoranza, sabe a quién tiene que culpar, sabe que es los desaprensivos, gente que lo único que piensan es en obtener beneficios de su actividad empresarial, no importa a dónde vaya el futuro, a veces ni siquiera piensan en sus hijos. Entonces, compromiso del Estado, una buena educación, incluso educación medioambiental que tenga el agua como punto principal, cómo se cuida, cómo se protege, cómo se ahorra, cómo se defiende, cómo se reproduce. Eso debe saber solo un niño ahora. Eso debe ser integrado como una clase de biología hoy día, para decirlo de una manera muy ligera, es decir, algo que tiene que hacerse, tarea, ejercicio, laboratorio, es decir, ir a verlo, ver dónde nace un río, ver qué chiquito nace el río, ver cómo se convierte en algo grande, en qué termina siendo el plato de la mesa, termina siendo todo lo que hacemos. Es decir, ese nivel de educación comprometida, que en algún momento lo fue con muchos temas, como los temas del comportamiento, la moral, la buena actitud, el respeto a la persona, el respeto a las cosas. Es decir, lo que uno no se puede aprender, lo que no le enseñan. Para eso están las escuelas y está una política de Estado que debe proteger y cuidar un nuevo aprendizaje sobre el agua. Vamos a hacer una pausa y volvemos con parte de lo que es la producción artística de Manuel Jiménez. Enseguida volvemos. Tenemos en nuestro C, además de Manuel Jiménez, nuestro eximio compositor, a otra gloria del arte nacional, Dionisio Blanco, un esteta, un alumno de Colson, que es la principal, el principal esteta nacional del que le debemos tanto lo que amamos el arte pictórico nacional. Sí, fue un gran profesor. Tú estuviste en esta puesta en circulación de este álbum de Manuel Jiménez. ¿Cuál es tu impresión de esta canción? Esa fue una noche esplendorosa. Disfrutamos realmente las canciones de un poeta. No es un trovador, es un poeta llena de magia cotidiana. O sea que todo lo que escuchamos de don Manuel fue excelente. O sea que tanto agua, bueno, es que ya estamos acostumbrados a ese tipo de excelencia, no solamente en la poesía, sino en sus actuaciones como ser humano frente al pueblo. O sea, su compromiso social, que lo vimos también en el ayuntamiento cuando fue alcalde del ayuntamiento de Santo Domingo Este, crear eso que se llama el Paseo de la Historia, donde recoge personalidades, héroes, no solamente de la historia, sino también de la cultura. Como el caso de Domingo Lee, se le hizo un parque, una escultura, un busto, Ramón Oviedo, y en el Paseo de la Historia, grandes personajes que van desde Ho Chi Minh hasta, o sea, José Francisco Peña Gómez,
Maximiliano Gómez, Ara Luperón, o sea, allí hay todo un recuento para que la memoria se mantenga viva. Sí. Y el compromiso, Dionisio, de Manuel Jiménez de homenajear a los palmeros. Claro. Que cualquier alcalde no lo haría, pero él fue valiente, consono con su ideología. Sí. Claro. Y ver que los palmeros fueron en ese momento los más valientes del mundo y eran dominicanos que debimos de referenciar. Y están ahí homenajeados. O sea que don Manuel viene siendo una especie de arqueólogo que va recogiendo la memoria de la tierra, de lo que da nuestra tierra, y la va expresando no solamente en sus canciones, sino también en sus ejecutorias. Cuando estuvo en la Cámara de Diputados, nosotros pudimos ver la ley de mecenazgo. Y la de cine. La ley de cine. O sea, es un referente cultural que lamentablemente nuestro país no lo aprovecha porque no se le da a veces todo lo que debería darse a una persona que dedica su vida al mundo de la cultura. ¿Y tú sabes de quién es referente? De la buena letra, de la palabra. Claro. En todas las composiciones de Manuel hay una, como si fuera un orfebre de la palabra, cómo la concateniza en esa poesía, que nos da no solamente el lujo del idioma que tenemos que proteger, sino que nos lleva esos mensajes tan lindos, no solamente románticos, sino en todas las vertientes. Cuando tú dices orfebre, me recordé de los filigranas. Exactamente, eso es lo que él hace. Y me gustaría que nos dijera lo que está pasando en la canción dominicana y sobre todo los urbanos. ¿Por qué nos ve en lo que tú haces como referente internacional? ¿Cómo tratan el idioma de una manera tan peyorativa? ¿Cómo ves tú ese fenómeno actualmente? Sí. Bueno, tenemos ya más de una generación de jóvenes con muy poca esperanza porque si lo que uno siembra no va a dar una buena cosecha, uno se convierte en una desesperanza. Entonces, digo más de una generación, porque debe ser que el movimiento de la música urbana tiene ya unos 30 años, comenzó a principios de los 90, y llegó un momento en el que vivimos hoy que podemos decir que lo que marca las tendencias de la música que escuchamos es la música urbana. ¿Quiénes llegaron a la música urbana? Los jóvenes que a lo mejor tienen talento, pero no fueron a la escuela. Y el talento tienen que ponerlo a prueba y expresarlo como puedan. Es decir, no es que son ni malos ni buenos, no son culpables de nada. Es decir, incluso puede ser que hagan el daño que ellos no quieren hacer. El daño del que ni siquiera estén conscientes. Lo cual es todavía más. Es decir, cuando usted comete alguna falta por ignorancia, eso es muy duro y hasta muy triste para una sociedad. Entonces, la música urbana puede recoger, porque es tan elemental en la mayoría de los casos, que usted no necesita ningún tipo ni de instrucción, ni de haberse leído ni un libro, nada de eso. Ni el Nacho. Ni a Nacho. Entonces, esto sí, pero al reproducirlo y con tanta fuerza, porque el mercado es muy grande. ¿Y qué sugerencia tú tienes para que eso por lo menos se atenúe? Volver para atrás. Es decir, cuando usted ha caminado un pedazo y se da cuenta
que es en el lodo, que ha recorrido un trecho, usted dice, bueno, tengo que devolverme, porque va a seguir en el pantano el Estado y hay que volver ahí. El maestro dijo, nosotros fuimos alcalde por 4 años. El primer busto que develizamos allá fue el de una dominicana, que fue la primera mujer que subió a estrado como abogada, que se llamó Hilda Gotro. Hilda Gotro, una mujer con una gran formación, revolucionaria, dirigente del movimiento popular dominicano, estamos hablando de los 60 para atrás. Sí. Familia de Bonaparte Gotro. Debe ser familia. Sí, sí. Entonces esa señora, por resolución, escuche esto, mi estimada Virginia, el ayuntamiento había aprobado por resolución levantar un busto allá de Hilda Gotro, pero el alcalde no lo hizo, aunque tenía el mandato del Consejo de Regidores, no lo hizo. Mire, es el país. Por eso yo le digo al maestro, yo lucho por la política para ver si consigo un espacio, para ver si damos un ejemplo en ese espacio. Exacto. Porque con la política eso es lo único que nosotros nos ganamos. Si podemos hacer algo que sea útil, tiene sentido. Sin hacer daño, como tú dijiste, claro, sin hacer daño. No, todo lo contrario, hacer la cosa para producir bienestar y felicidad colectiva. Allá hubo ese caso, son 3 que se los voy a mencionar. No le pusieron, bueno, cuando nosotros llegamos nos encontramos con esa resolución y dijimos, bueno, pues vamos a poner a Hilda Gotro. Y le pusimos el nombre a una calle y levantamos el busto de ella. Y estaba reaprobado por resolución hacía 20 años un busto de Martin Luther King. Sí. Y el nombre de un bulevar. Se le puso el nombre a un bulevar para allá atrás, cuando Juan de los Santos, y la resolución decía, y levantar un busto de Martin Luther King. En ese bulevar, bueno, nunca lo pusieron, lo pusimos nosotros. Claro. En el 85, el alcalde era Peña Gómez. ¿Verdad? Peña Gómez aprobó en el ayuntamiento, era todo en ese momento, claro. Santo Domingo era una sola ciudad, un solo municipio, el distrito. Y le puso a los 3 brazos sector presidente Francisco Alberto Camaño. Claro. Nadie se lo puso nunca. Murió. Ese es mi segundo héroe después de Duarte. Bueno, pues mire, le puso el nombre, lo aprobó por resolución el Consejo de Regidores. Bueno, no le dio tiempo a ponerle el nombre, ya sabemos, empezó a deteriorar un poco su salud y no le dio tiempo, por lo que fuera. Bueno, el caso es que nunca se lo puso nadie. Claro. Cuando nosotros llegamos, se lo pusimos. Los 3 primeros bustos que nosotros hicimos no eran de Manuel Jiménez, eran uno de Juancito, uno de cuando el Cañero y uno de cuando Peña Gómez. Sí, pero bien. Ahora cuando nosotros entonces comenzamos pagamos las deudas viejas, históricas y sociales de aquellos políticos que hicieron hasta el compromiso legal y formal mediante resoluciones, y después nosotros, que teníamos la tarea y la meta, como dice el maestro, de crear una ciudad con valores, creamos muchos espacios relevantes como el Paseo de la Historia, creamos el Boulevard del Dominicano en el exterior, ahí está Mario de Jesús, sí, uno de los compositores más destacados, nacido en República Dominicana. Usted lo conoce, ¿verdad? En México. Y en México. Sí. Y homenaje a la Trinitaria. En México fue que desarrolló su carrera. Sí. Su carrera. Y se nacionalizó mexicano, pero mantenía su nacionalidad dominicana. Es decir, que siempre fue, nunca renegó de nosotros, así que nosotros lo asumimos a Mario de Jesús como nuestro compositor.
Le hicimos un homenaje a él. ¿Y qué hiciste del amor que me tuviste? ¿No fue? Que me juraste. Sí, ¿no? Que me juraste. Sí. Otra gran cantidad. Y también el homenaje a la fundación de los Trinitarios. Sí. O sea, que ellos empezaron en Villa Duarte. Claro, el homenaje a la Biblia, el homenaje a los Trinitarios. Sí. Rescatamos un espacio y lo convertimos con los 27 Trinitarios. Sí. En una, bueno, usted tiene que ir un día a eso. Todavía se puede entrar. No está en muy buenas condiciones, pero se puede entrar. Todas estas cosas, le pusimos también, que tenía el nombre de la calle de un gran amigo de Duarte, le hicimos un busto también. Como duartiano. El marino duartiano que ayudó exacto. a Duarte a escapar de aquí. Hacer la travesía. Sí, hacer la travesía. Sí. Que tenía el nombre de una calle allá. Y entonces también, y tenía un espacio en el que se había dedicado para construir un busto para él. También lo hicimos. Es decir... Y se remodeló el Duarte iluminado, que Sí. es el Duarte que hizo Rusick, Sí. el escultor Robert famoso norteamericano. Famosísimo. Nos quedan 2 minutos. Yo quiero que nos hablemos de cuándo y dónde. Desde cuándo, cómo y dónde. Para terminar el programa. Bueno, Cuéntanos. hablo de esa historia de niño. Las cosas que digo ahí me pasaron en esa canción. Todas me pasaron. Fui al Conuco siendo niño y por eso lo de la jornada larguísima, por eso la canción empieza diciendo, la jornada me lleva, la tonada, es decir, el canto campesino, es una Que era tonada. una especie de chuini. Sí, es que la tonada me llevaba del alba a la oscuridad. Cuando la jornada es larga, el sol se cansa y se va. Es el primero que uno. En la sombra de la luna, donde duerme el alma mía, vive una canción de cuna y una de amor todavía, hablando de aquellos recuerdos. Esa canción dice en una parte, por más que la herida duela, por más que cambie el destino, nunca dejes en tus huellas lo que falta del camino. Es decir, que lo que yo estoy cantando ahí son esas cosas que generan obligación, buenos sentimientos, permanencia. Dice una de ellas, sin reproche, obediente, mi padre con su bondad me enseñó a cruzar la noche sin miedo a la oscuridad. Dios mío. Bravo. Vamos a dejarlo terminar este programa agradeciendo a Manuel Jiménez y a Dionisio Blanco nos acompañaron en este programa que yo creo que es histórico, como dijo Dionisio, en cuanto que hemos llevado tantos principios, tanta bondad, tanto agradecimiento en este programa, que creo que es una especie para que este año nosotros los dominicanos nos acerquemos no solamente al amor, sino a la paz. Sí, y a la unidad, gracias. que lo necesitamos tanto. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar en el programa, como siempre. Siempre lo he distinguido porque sé de su sentimiento y cómo eso lo transpone para el pueblo. Gracias del alma. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, cuando yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces. La tonada me llevaba del alba a la oscuridad. Cuando la jornada es larga, el sol se cansa y se va. En la sombra de la luna, cuando duerme el alma mía. En la sombra de la luna, cuando duerme el alma mía.
suena una canción de cuna y una de amor todavía, y de cuna y una de amor todavía, y no me dejes solo, hombre, en la travesía, hombre, que la madrugada, hombre, va llamando el día, hombre, no me dejes solo, hombre, en la travesía, hombre, que la madrugada